Bienvenidos a la charla Radiología Básica en Ortopedia. Mi nombre es Andrés Julián Arango Mejía, cirujano de mano y miembro superior y artroscopista de hombro. Como objetivos de la charla tendremos repasar los principios básicos, las series de trauma para cada uno de los segmentos, las técnicas para tomarla y las ayudas diagnósticas de las cuales disponemos de forma complementaria. Como principios básicos en radiología de ortopedia tenemos que debemos contar mínimo con dos proyecciones ortogonales que se crucen a 90 grados, bien sea AP y lateral, PA y lateral o oblicuas a 45 grados para tener una configuración en nuestras cabezas de 360 grados de todo lo que estamos evaluando en este segmento. Siempre se debe incluir una articulación por encima y otra por debajo para descartar que no tengamos luxaciones asociadas. Nunca la tomografía será la primera herramienta de la cual nosotros dispongamos, nunca reemplaza los rayos X convencionales y las series de trauma. Lo primero que nosotros vamos a tener a nuestra disposición son unos rayos X simples que nos van a dar una visión general de lo que está pasando. Cada segmento tiene una serie de trauma definida, generalmente por 2 proyecciones o inclusive 3. Siempre se debe verificar que se hayan tomado de forma correcta, con la técnica adecuada, y en caso de que detectemos algún error se le debe pedir al técnico de radiología que la repita. En las lesiones periarticulares, la tomografía es un muy buen complemento, pero como les decía, nunca va a reemplazar los rayos X iniciales. Por ejemplo, en unas lesiones de carpo en la mano, una tomografía inicial nos va a hacer perder por el número de articulaciones que tenemos. En cambio, unos rayos X nos va a dar una visión general para poder ir a identificar el detalle con la tomografía que posteriormente tomemos. Entonces, ¿qué series de traumas tenemos nosotros en ortopedia y cuáles son las técnicas para realizarlas? Con respecto a la clavícula, vamos a tener una proyección AP y una proyección de Zanca, que es una proyección también AP con una inclinación caudocefálica entre 10 y 15 grados. Acá no es posible tener proyecciones ortogonales por la posición que tiene la clavícula respecto al tórax, pero teniendo estas dos proyecciones podríamos detectar desplazamientos o angulaciones que con una sola proyección se nos podrían pasar. Básicamente aquí tenemos unos rayos X AP, en el lado derecho tenemos unos rayos X de Zanca, donde se ve que el espacio entre la coracoides y la clavícula es diferente y esto nos permitiría a nosotros evaluar algún grado de desplazamiento o angulación en una fractura. Aquí tenemos una fractura diaficiaria de clavícula y en la otra proyección una fractura de tercio distal de clavícula. Ya cuando nos enfrentamos a lesiones acromioclaviculares o luxaciones acromioclaviculares, vamos a indicar una proyección acromioclavicular comparativa en una sola placa. Y la distancia que nosotros vamos a medir es la distancia que existe entre la coracoides y la clavícula en ambos lados para poder determinar si está igual, si aumentó levemente o tiene un aumento de más del 100% para poder hacer una clasificación adecuada de este tipo de lesiones. Con respecto al hombro, los rayos X AP no verdaderos no hacen parte de la serie de trauma, no se deberían tomar. Aquí no estamos compensando la inclinación de la escápula con respecto al rayo de los rayos X y se va a sobreponer la cabeza sobre la glenoides sin que podamos evaluar la línea articular. Básicamente, cuando nosotros compensamos la inclinación glenoidea, tomamos una P verdadera donde no se sobrepone la cabeza sobre la glena, podemos ver la línea articular y evaluar perfectamente todo lo que está pasando alrededor del hombro. La segunda proyección en la serie de trauma del hombro, además de la AP verdadera, es la lateral de escápula, donde nosotros vamos a verificar que la cabeza esté centrada en la glena, vamos a ver los procesos del acromion y de la coracoides, y esto típicamente va a tener una formación de Y de la escápula.
Y la última proyección es una axial modificada de Belpo. No se toma axilar porque los pacientes con trauma con luxaciones no son capaces de hacer abducción de la extremidad para que el rayo entre por la axila. Básicamente lo que hacemos es que ponemos el chasis detrás de la espalda del paciente, el paciente se inclina levemente y vamos a tomar una proyección axial modificada donde podemos evaluar si la cabeza con respecto a la glena se encuentra central, anterior o posterior para descartar luxaciones. Podemos evaluar los procesos de la coracoides y de la acromia, al igual que la superficie articular. Para la fractura de la escápula se toma la misma serie de trauma, una P verdadera de hombro, una lateral de la escápula para mirar los desplazamientos que existan en el cuello y en el cuerpo, y una axial para evaluar los procesos escapulares y descartar que se asocia a luxaciones. Con respecto a las luxaciones de hombro, se toma la misma serie de trauma, AP verdadera, lateral y axial, y aquí vamos a ver, básicamente lo que vamos a identificar es que la cabeza en la Y de la escápula va a estar anterior a la glenoides y vamos a poder describir la luxación. En las luxaciones posteriores, la incongruencia articular no se hace tan evidente, pero sí se hace evidente algo que se llama la forma en bombillo de la cabeza humeral. Se pierde el contorno de la tuberosidad mayor y se ve una cabeza completamente redondeada, y asociado a la clínica del paciente donde tiene limitación para la rotación externa, podemos sospechar que el paciente tiene una luxación posterior. En la Y de la escápula, que la vemos en la parte inferior, vemos cómo claramente la cabeza abandona el centro de la glenoides y se dirige hacia posterior, donde está toda la esquina de la acromia. Luego, en las lesiones del brazo, pues vamos a tomar una P y una lateral. Como la mayoría de las proyecciones en ortopedia siempre van a ser AP y lateral, con algunas excepciones que son las que vamos a evaluar en la charla. En el codo, básicamente se toma una proyección AP en esta posición con el codo extendido, y se toma una lateral, pero con la salvedad de que el hombro de la paciente debe estar en abducción para que podamos tener una lateral adecuada y se pueda ver la formación en reloj de arena en el húmero distal, la cúpula radial, la coronoides y el olecrano. Esto es una fractura de húmero distal compleja, supra e intercondilia. Aquí estamos evaluando en la lateral una fractura de la cúpula radial y de la coronoides. En esta proyección lateral evaluamos una fractura del olecranon, y en esta otra proyección y tomografía, por ser una lesión periarticular donde se debe pedir este tipo de complemento, vamos a evaluar una lesión que se llama la tríada terrible del codo, y es una luxación posterolateral con fractura de la cúpula radial y de la coronoides. Ya en el antebrazo tomamos también unos rayos X AP y lateral con el hombro en abducción de 90 grados. Se debe evaluar siempre una articulación por encima y otra por debajo para tener toda la serie completa del antebrazo en estas dos proyecciones. Recordemos que podemos tener fracturas en los niños incompletas, como lo son el leño verde o las deformidades plásticas, donde no se fractura ninguna de las dos corticales, sino que se deforman. Y este tipo de lesiones es difícil de evaluar. Básicamente lo acompañamos de la clínica, donde vemos algo de deformidad y marcado dolor, y de una buena proyección lateral donde claramente se ve la deformidad plástica que tiene el niño. ¿Por qué es importante contar con proyecciones que nos muestran una articulación por encima y otra por debajo? Para descartar luxaciones asociadas en el codo, como son las luxofracturas de Montegia, y en la muñeca las luxofracturas de Galeazzi. En la muñeca básicamente vamos a tomar una P o una PA. Se recomienda que sea una PA con abducción
del hombro en 90 grados y el antebrazo en neutro, y la lateral en la posición que la vemos en la foto. Siguiendo con el radio distal y la muñeca, deberíamos tomar, si la sospecha diagnóstica no es una fractura del radio, sino una fractura del carpo a cualquier nivel, un TED de escafoides. Y básicamente el TED de escafoides consta de las proyecciones PA, lateral, oblicua a 45 grados, IPA con desviación cubital para generar estrés y mostrar las luxaciones que pueden existir en el carpo, principalmente las escafolunadas o las brechas de fracturas que no hemos detectado, principalmente en el escafoides. Es frecuente que se confundan los esguinces de muñeca con este tipo de lesiones y por eso es muy importante tener una serie de trauma completa en muñeca cuando la sospecha es a nivel del carpo, test de escafoides. Si la sospecha es a nivel del radio distal, PA y lateral o AP y lateral serán suficientes. En estos rayos X de muñeca, bien sea los del radio distal o los del carpo, debemos evaluar siempre las líneas de Guilula. En la proyección PA se debe evaluar que exista la línea circunferencial en la fila proximal del carpo y dos líneas circunferenciales en la mediocarpiana. En la lateral lo que vamos a evaluar es la colinearidad, básicamente que el radio esté en el mismo eje del semilunar, del hueso grande y del tercer metacarpiano. Cualquier disrupción de estas líneas hacen sospechar que tengamos una luxación o una luxofractura del carpo o cualquier aumento del espacio entre cualquiera de estos huesos, como lo son, por ejemplo, el signo de Terry Thomas, donde vemos acá claramente que en la P hay una disrupción de las líneas de Guilula con un aumento del espacio escafolunado, básicamente por una luxación perisemilunar. Y en la lateral lo que vamos a ver es una pérdida de la colinearidad en el eje del radio del semilunar y del grande, lo cual nos está hablando también de una luxación perisemilunar compleja, grado 3-4. Con respecto a la mano y los dedos, recordemos que debemos tomar proyecciones en los metacarpianos por ser un arco AP, lateral y oblicuo, puesto que la lateral va a ser lateral de unos metacarpianos y oblicuo de otros, y la proyección oblicua a su vez va a ser oblicua de unos metacarpianos y lateral de otros. Con respecto al pulgar, debemos tomar AP de pulgar y lateral para descartar sobre todo fracturas de la base del pulgar, como son las fracturas epibasales de Rolando o de Bennett. En los dedos se deben tomar proyecciones AP y lateral. Miren cómo en la primera proyección AP, pues vemos que no hay mucha colinearidad, pero es solo hasta que hacemos una proyección lateral que nos damos cuenta de lo complejo que es este tipo de trauma. Y en la otra imagen podemos ver cómo la lateral es la que nos muestra el detalle de la luxofractura en la base de la falange media que tiene este paciente. Con respecto a la columna cervical, pues se deben tomar proyecciones que nos muestren y se correlacionen con los diferentes segmentos anatómicos, básicamente la cortical anterior de los cuerpos vertebrales, la cortical posterior de los cuerpos vertebrales y las líneas de las facetas articulares y de las apófisis espinosas. Entonces, cuando tomamos una proyección de columna cervical, siempre se debe tomar una proyección lateral que nos muestre la colinearidad que hay entre estas líneas, guardando la cifosis, en caso de que la cifosis de la lordosis, en caso de que la lordosis se pierda, podemos hablar de un esguince cervical, y si hay disrupción de estas líneas podríamos estar hablando de luxofracturas.
Se debe tomar también una AP de columna cervical para mirar que todas las apófisis espinosas estén en el centro de los cuerpos vertebrales, y es muy importante tomar unos rayos X boca abierta para evaluar el proceso de la odontoides y las masas laterales de C1, evaluar que estén equidistantes unas de otras y que no se asocien a luxofracturas. También en la columna lumbar se deben tomar proyecciones AP y lateral. En algunas ocasiones se le adicionan oblicuas. Debemos ver que las apófisis espinosas estén centradas en los cuerpos vertebrales. Miramos que las apófisis transversas no vayan a tener lesiones, como en este caso que están fracturadas. Y en la lateral, básicamente lo que vamos a definir es que no hayan acuñamientos o fracturas de los cuerpos vertebrales o traslaciones vertebrales que nos hablen de luxofracturas. Con respecto a la pelvis, la proyección básica de pelvis que hace parte del enfoque de paciente politraumatizado es una P de pelvis. Y con la P de pelvis nosotros ya definimos, si el problema es en la pelvis, la complementamos con entrada y salida. Si el problema es en acetábulos, la complementamos con oblicuas de Judet, oblicuo ilíaca y oblicuo obturatriz. Y si el problema es en la cadera, pues la complementamos con unas proyecciones de cadera. Entonces, básicamente, si el problema era en la pelvis, aparte de la P de pelvis, vamos a realizar una entrada y salida de pelvis que se hacen a 45 grados, como lo vemos en este caso, para tratar de diferenciar si tenemos fracturas en el anillo pélvico, en los alerones ilíacos, en el isquion, en el pubis o en el sacro. Si el problema lo sospechamos en el acetábulo, pues lo complementamos con las oblicuas ilíacas y oblicuo obturatriz. En este caso vemos la oblicuo obturatriz, donde la identificamos porque tenemos de frente el orificio obturatriz, la columna anterior y el reborde posterior. Y la oblicuo ilíaca, pues lo que vamos a ver es la columna posterior y el reborde anterior del acetábulo. Esta es una imagen donde estamos viendo una fractura de la columna anterior muy sutil cerca a la lámina cuadrilateral, pero que la logramos identificar con un oblicuo ilíaca. Si el problema es en la cadera, pues la serie de cadera es una P de pelvis y la complementamos con una lateral de cadera que se toma en cualquiera de estas dos formas. Y vemos cómo es muy importante la lateral, ya que nos va a poder diferenciar fracturas ocultas del cuello, de la cabeza o de los trocánteres. La proyección de la cadera es AP de pelvis y lateral de cadera. El fémur se toma una proyección AP y lateral. Se debe incluir la cadera y la rodilla. A veces es necesario tomar varias proyecciones porque por lo largo del fémur no es posible incluir todo el hueso en una sola placa, y esto es el único detalle que tenemos que tener presente con respecto a este segmento. En la rodilla vamos a tomar unos rayos X AP, donde vamos a ver el fémur, la tibia, el peroné, que se debe sobreponer más o menos una tercera parte con la tibia, y muy importante, la rótula. La lateral de rodilla, donde vemos otra vez la tibia, el fémur y la rótula. Aquí podemos evaluar fácilmente las fracturas transversas de la rótula, pero no las longitudinales. Es por eso que la rodilla es de los segmentos anatómicos que tiene también 3 proyecciones dentro de su serie de trauma, y la tercera proyección que la complementa es la axial de rótula 45 grados para ver las fracturas longitudinales o las luxaciones de la rótula. Este es un muy buen ejemplo donde vemos como en la P y en lateral vemos una rótula bastante normal, no identificamos fracturas tampoco en el fémur y en la tibia, a pesar de que el paciente tenía bastante edema, dolor en la cara anterior de la rodilla, y cuando tomamos la tercera proyección, que es una axial, pues vemos que claramente lo que el paciente tiene es una fractura de rótula. Con respecto a la tibia, AP y lateral, que se incluye una articulación por encima y otra por debajo, es muy importante cuando identificamos fracturas diafisiarias de peroné, sospechar trauma rotacional y lesiones de mesonef, donde se abre toda la sindesmosis y se subluxa el tobillo, principalmente con aumento del espacio claromedial entre el talo y la tibia. El tobillo
es otro segmento que requiere también una serie de trauma específica de 3 proyecciones, la P y la lateral, como en la mayoría de los segmentos en ortopedia, pero la proyección de mortaja es una P con una rotación interna de 15 a 20 grados para evaluar claramente el espacio de la sindesmosis que existe entre la tibia y el peroné. Aquí también podemos evaluar nosotros lesiones asociadas como en los procesos laterales del talo, en la tuberosidad anterior del calcáneo, se alcanza a ver la base del quinto metatarsiano, que hacen parte de los diagnósticos diferenciales, todos ellos incluyendo la sindesmosis de los esguinces grado 3 de tobillo. Con respecto al pie, vamos a tomar una lateral AP y en el caso del calcáneo, una axial de calcáneo, que nos permite identificar las fracturas de esa parte posterior del calcáneo, de la tuberosidad del calcáneo. En las proyecciones laterales vamos a ver claramente también las luxofracturas del tobillo y las lesiones complejas del pilón tibial. Y como les decía, en el pie, ya incluyendo los dedos, vamos a hacer unas proyecciones AP lateral y oblicua, principalmente para los metatarsianos, similar a los metacarpianos en la mano, ya que por ser un arco tenemos que tener AP y lateral para cubrirlos en todos los frentes y poder identificar las lesiones. Clásicamente, la AP de pie muestra muy bien el primer y segundo rayo. Recuerden que un rayo es todo el dedo, que incluye las falanges, los metatarsianos y el tarso. Miren cómo en esa primera proyección de la izquierda vemos muy bien los 2 primeros rayos y sus articulaciones, pero se sobreponen el tercero, cuarto y quinto. Y en la oblicua de pie, lo que vamos a ver es que se sobrepone el primer y segundo rayo y se ven muy bien el tercero, cuarto y quinto. Así que básicamente la P es para los 2 primeros rayos, la oblicua es para los últimos 3 rayos y la lateral pues para tener una visión general de todo el pie y tratar de identificar fracturas de las cuñas, fracturas del cuboides, fracturas del navicular, fracturas del talo, fracturas del calcáneo, sobre todo de los procesos anteriores del calcáneo, que se esconden bastante, y fracturas de la base del quinto metatarsiano. Es muy importante también cuando no estemos sospechando fracturas, ya que la serie de trauma dio normal, pero el paciente tiene mucho dolor, hacer unos rayos X de pie con apoyo y sin apoyo, principalmente la AP, para descartar luxaciones en la articulación del isfran. Miren cómo en la imagen de la izquierda son unos rayos X AP sin apoyo, donde podemos decir que son completamente normales sin fractura y podemos mandar al paciente para la casa. Pero si la sospecha clínica persiste y el paciente está muy sintomático y le hacemos unos rayos X con apoyos, vemos claramente cómo se separa el segundo metatarsiano de la primera cuña, haciendo referencia a una luxación en la articulación del isfran que posiblemente va a necesitar cirugía. ¿Cuáles son las ayudas diagnósticas complementarias en la radiología ortopédica? Básicamente proyecciones adicionales, la proyección de serendipity en la articulación externo-clavicular. Aquí es cuando estamos sospechando luxaciones anteriores o posteriores. No es tan fácil de ver. Muchas veces preferimos mandar una tomografía de tórax en lugar de una proyección de serendipity. También en el codo vemos una proyección adicional, que es la proyección de Greenspan. Básicamente ponemos al paciente en posición para tomarle unos rayos X laterales, pero se los tomamos con una inclinación de 45 grados para poder diferenciar la articulación entre el radio y el capitelo y entre el olecranon y la tróclea. La proyección del túnel en la mano se toma de esta forma y básicamente es para tratar de identificar todo el túnel del carpo donde está el gancho del hueso ganchoso o el amate, el escafoides y el pisiforme, y todos estos procesos se pueden fracturar
y en los rayos X o en las series de traumas convencionales lo podemos pasar por alto. Obviamente, si habíamos complementado con una tomografía, pues la mayoría de estas lesiones las vamos a identificar, pero posiblemente existen instituciones médicas donde la tomografía no es una herramienta disponible y podemos hacer uso de estas proyecciones adicionales. La proyección de Broden en el tobillo básicamente es una proyección que se toma con 20 grados de rotación interna del pie para ver el sinus tarsi o la articulación que existe entre el talo y el calcáneo y tratar de identificar lesiones a este nivel, además que también se puede ver la articulación de la mortaja del talo con la tibia y el peroné. Y ya por último, hablando de las ayudas complementarias más útiles, como lo son la tomografía, como les decía, nunca se debe tomar de entrada, siempre complementa los rayos X, pero básicamente se usa para complementar las series de trauma de las lesiones complejas periarticulares para tratar de aclarar el detalle de la lesión y poder construir un planeamiento, sobre todo cuando estamos pensando llevar el paciente a cirugía. La resonancia es una ayuda complementaria también, pero más para tejidos blandos. Es aquel paciente que tuvo trauma, los rayos X están normales, pero persiste mucho el dolor. Es difícil pedir unos rayos X en el servicio de urgencias. En muy pocas ocasiones se usa sobre todo para trauma, excepto si estamos hablando de una lesión meniscal con una rodilla bloqueada, por ejemplo, en la cual sí se podría pedir una resonancia urgente u hospitalizada, pero la mayoría de las resonancias nosotros las pedimos en consulta externa después de que al paciente se le descartó fractura, lo citan con el ortopedista y el paciente persiste con dolor y encontramos nosotros algunos signos y síntomas que nos sugieren lesiones de tejidos blandos, una de las más comunes, la lesión del manguito rotador en el hombro. Vemos cómo a veces podemos complementar todas las ayudas, unos rayos X donde posiblemente diagnosticaron al paciente con un esguince de muñeca porque no se veían lesiones, el paciente volvió y consultó a la semana y le hicieron una tomografía y al parecer tenía una fractura y alguien le dio por enviarle una resonancia que no siempre es necesaria para tratar de encontrar las fracturas en el carpo, pero aquí se ve claramente la línea de fractura y que todavía no tenemos necrosis avascular, obviamente por el tiempo de evolución que tiene el paciente. Sin embargo, si este mismo paciente hubiera pasado muchos meses luego del trauma sin hacerle diagnóstico, la resonancia hubiera sido muy útil porque nos permitía definir si el polo proximal del escafoides tenía o no necrosis avascular por el tiempo de evolución prolongado que el paciente traía. Muchísimas gracias, espero que haya sido bastante útil este seminario para su práctica clínica.